Eres la típica persona que en algún momento a lo largo del día, de la semana, sueltas frases tipo, ¿cómo puede ser que a los demás les resulte tan fácil X y a mí en cambio me resulte tan difícil? ¿O cómo puede ser que los demás se tomen las cosas tan a la ligera y en cambio yo me lo tomo todo tan a la tremenda? ¿O cómo puede ser que los demás no tengan tanta reactividad, no reaccionen ante los mismos estímulos de la forma en la que lo reacciono yo con tanto tremendismo? Es decir, si eres una persona que tiendes a compararte poniéndote por debajo y que además lo que pones en cuestión es como la forma de reaccionar, de responder ante los estímulos, si eres una persona que al mismo tiempo como que te han dicho que siempre te lo tomas todo mucho a la tremenda y bueno, todas estas historias, pues probablemente el episodio de esta semana te venga especialmente bien. El objetivo del episodio de esta semana es, por encima de todo, acompañarte a liberarte de la dichosa culpa por ser como eres. Es un episodio que lo hago pensando en varias de las personas con las que estoy trabajando ahora mismo, donde hay mucha tendencia a culpabilizarse por percibir o vivir las cosas de una determinada manera. La forma en la que quiero abordar el episodio de esta semana es poniendo en el centro al sistema nervioso, porque te vas a dar cuenta de que cuando pones en el centro el sistema nervioso, muchas de las cosas que tú crees que deberían ser porque te estás comparando con otros sistemas nerviosos, no tienen mucha razón de ser cuando tu sistema nervioso es de una forma X. Así que si respondes un poco al patrón que te he comentado al principio, te recomiendo muchísimo que te quedes porque a lo mejor al terminar este episodio, pues te sientes un poco menos incorrecto por ser como eres. Así que empezamos con el episodio de esta semana. Lo primero de todo, antes de iniciar con nada, me parece súper importante recordar que yo no soy experta en sistema nervioso como tal, a pesar de que trabajo activamente con él. Al fin y al cabo, cuando hacemos un entrenamiento de la mente, a través de meditación, a través de mindfulness, a través de la reprogramación del inconsciente, a través de la gestión emocional, de la gestión de los pensamientos y demás, estamos incidiendo sí o sí en nuestro sistema nervioso, en la forma en la que estamos más o menos alterados o calmados, en cómo percibimos las cosas, estamos en un estado de alerta o estamos en un estado como más tranquilo. Por lo tanto, a pesar de no ser súper experta en temas de sistema nervioso, trabajo activamente con él. Y una de las cosas que sí que he podido darme cuenta con el paso del tiempo es que todo tiene que ver directamente con sistema nervioso y que el punto cero, y esto si no recuerdo mal hay un episodio que habla sobre ello, el punto cero siempre tiene que ver con la validación. Para poder acompañarte en este episodio, pues las fuentes, ¿no?, que he utilizado son fuentes básicamente que tienen que ver con estudios previos relacionados con la neurodiversidad, con la diversidad de sistemas nerviosos, sea fruto pues, a través de la neurobiología o la psicofisiología, ¿no?, de este sistema nervioso autónomo. Puede ser pues, el trabajo de la teoría polivagal a través de Stephen Porges, ¿no?, que propone estos distintos estados del sistema nervioso, el ventral, el simpático, el dorsal, que afectan evidentemente pues, a la forma en la que nos relacionamos, que sentimos y que además teoría polivagal aprovecho para decir que sí que es una cosa que integramos mucho dentro de Sendero Interior, de la formación grupal, ¿no?, que dinamizo. Luego pues también todo el trabajo de Bessel van der Kolk, ¿no?, de El cuerpo lleva la cuenta, todo lo que tiene que ver con neurodiversidad, con psicología del desarrollo, ¿no?, a través del trabajo de Judy Singer, todos los estudios en autismo, TDAH, dislexia, todo tipo de cogniciones neurodivergentes. Por supuestísimo, todo el trabajo de Elaine Aron a través de la alta sensibilidad, ¿no?, como esta mayor reactividad de nuestro sistema nervioso ante los estímulos. Todo lo que tiene que ver con psicología somática, terapia del trauma de Peter Levine, como precisamente a través de memorias de trauma, pues nuestro cuerpo, ¿no?, reacciona o tiene unos estados internos de alerta permanente concretos, ¿no? Además, todo el trabajo que tiene que ver con epigenética, es decir, estos estados de trauma ya no son cosas que
hayamos podido vivir nosotros por nosotros mismos, sino que pueden venir también de nuestro sistema familiar, ¿vale? Bueno, en fin, hay un montón de fuentes, ¿no? Modelos educativos, psicoeducativos, de todo lo que es el enfoque neurodivergente. La neurodivergencia es un concepto que está ahora mismo pues cogiendo muchísimo auge y los tipos de sistemas nerviosos de los que te voy a hablar ahora no son diagnósticos como tal, no están en ningún caso estipulados en lo que serían las clasificaciones oficiales que salen en el DM5 o el CI-11, ¿no? Que son pues, estos estudios diagnósticos que se hacen pues, con psicólogos y demás, no están recogidos ahí, pero sí que cogiendo, ¿no? de los distintos trabajos, de estos distintos autores que hablan sobre esta neurodiversidad, pues podemos sacar estas categorías. ¿Y por qué es importante esto, Alba? ¿No? A lo mejor te puedes estar preguntando. Siento que esto es muy importante porque de la misma forma en la que un ser humano no se siente culpable, o al menos no debería, por no tener alas y no poder volar, o no se siente culpable por tener los ojos verdes y no tenerlos marrones, o no se siente culpable por tener el pelo ondulado y no liso, ¿no? Por decirte yo que sé, mil cosas, o, o no te sientes culpable por tener la estatura que tienes porque es la que tienes y punto. Tampoco deberíamos sentirnos culpables por tener el sistema nervioso que tenemos y por lo tanto procesar la realidad de la forma en la que la procesamos, porque al fin y al cabo es algo que tiene que ver con cómo, bueno, cómo llegamos al mundo, ¿no? Y cómo hemos sido concebidos. Entonces, comprender este sistema nervioso es, desde mi punto de vista, clave para poder comprender las necesidades que requiere este sistema nervioso. Todas las decisiones que tú llegues a tomar a nivel, por ejemplo, de carga de trabajo, de carga familiar, de relaciones, hábitos en tu vida cotidiana, cosas de las que coges de más o de las que coges de menos, si pones en el centro tu sistema nervioso, probablemente vas a tener una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, al fin y al cabo, ¿no? Para que nos entendamos, si tú eres una persona que tienes alta sensibilidad, probablemente no sea muy buena idea que durante, yo sé, un mes entero, todos los días estés teniendo rodeada de grandes grupos de gente con muchos estímulos y demás, porque probablemente tu sistema nervioso se va a sobrecargar un montón y vas a acabar en un estado de estrés, de burnout. Puede incluso cronificarse y esto llevar a somatización de enfermedades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante comprender, yo no digo tener que hacer un diagnóstico, que si lo quieres hacer maravilloso, pero sí comprender cuál es mi sistema nervioso, más o menos, para desde ahí poder tomar ciertas decisiones sobre las cosas que hago en mi vida y sobre todo para liberarme de culpa y para comprender de que no sirve absolutamente de nada que me esté comparando con mi pareja, con mis amistades, con mi familia, porque cada sistema nervioso tiene sus propias peculiaridades y esto es sagrado, esto va a misa, por lo tanto, tu sistema nervioso necesitará cosas distintas de las que necesitan los demás, ¿vale? Antes de entrar en esta categorización, una de las cosas que puedes también estarte preguntando es qué es lo que determina este sistema nervioso, qué hace que unas personas tengamos un sistema nervioso X y otras otro. Bueno, hay muchos factores. Normalmente, pues en este tipo de cuestiones, lo multifactorial suele ser lo más habitual. Lo que sea multifactorial no le quita validez. Es decir, que por ejemplo, hay partes, ahora te voy a ir contando de qué tipo de partes hay, ¿no? Pero hay una parte que tiene que ver mucho con el entorno. Entonces, y otra que tiene que ver con lo genético. No es más válido que sea genético a que sea del entorno. Todo está influyendo dentro de la forma en la que tu sistema nervioso se está viendo alterado por una cosa o por la otra, ¿vale? Entonces, evidentemente, lo primero tiene que ver con lo genético, que es la base de muchas de las condiciones neurodivergentes como autismo, como TDAH, como dislexia, etcétera, ¿vale? No es solo un gen, sino que son múltiples genes que están influyendo en este desarrollo neurológico y que también tiene mucho que ver con algo heredado a través del
temperamento o de los estilos cognitivos. El temperamento, siempre que hablamos de personalidad, recordemos que hablamos de carácter, de temperamento y de inteligencia. El carácter es algo aprendido, es algo que se genera con las experiencias. El temperamento es la base genética heredada y la inteligencia tiene que ver con, obviamente, lo que es aprendido y desarrollado, ¿vale? Entonces, temperamento es lo genético y esto pues nos viene totalmente dados, ¿no? Otra cosa, toda la parte del desarrollo neurológico, la formación del sistema nervioso durante el embarazo, durante la infancia, ¿no? Factores como pues, el nacimiento prematuro, complicaciones perinatales, experiencias tempranas, ¿no? Todo esto, a nivel traumático, por ejemplo, todo esto puede influir directamente en la organización de nuestro cerebro y, por lo tanto, en la forma en la que este cerebro recibe la información. Todo lo que tiene que ver con la epigenética, es decir, todas esas experiencias que vivimos, que no solo afectan a nuestro comportamiento, sino que también tienen la capacidad de modificar la expresión génica, ¿vale? La expresión genética. Si además en esta epigenética hay cosas como estrés temprano, traumas tempranos, que se quedan ahí encapsulados, aparece un suceso X en nuestra vida que eso que estaba ahí latente y dormido, ¡pum!, se activa, más todavía, ¿vale? Más puede complicar temas de regulación emocional, temas de atención. Si además de todo esto le añadimos que dentro de nuestro árbol familiar estamos recibiendo también trauma transgeneracional, ahí también tiene una incidencia, evidentemente. Toda la parte de ambiente, experiencias de vida, es decir, estar en estados estresantes, caóticos o donde no hay ningún tipo de estimulación, esto también condiciona con nuestro desarrollo cognitivo, con nuestro desarrollo emocional, ¿no? Estilos de crianza, tipos de sistema educativo en los que hayamos crecido, el tipo de procesamiento sensorial que llevemos, ¿no? Pues, por ejemplo, en la neurodiversidad, hablando de estilos tipo pues, la alta sensibilidad, el TDAH, el autismo, que pueden llegar a presentar hipersensibilidad o hiposensibilidad, ¿vale? Esto inevitablemente va a reconfigurar la forma en la que nos relacionamos con la realidad y, por lo tanto, afectar a nuestro autoconcepto, afectar a la forma en la que percibimos, ¿no?, al exterior. Y me parece también como muy importante resaltar el concepto de la neuroplasticidad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ¿no? El cerebro, una cosa que se ha descubierto recientemente, un poco entre comillas, ¿vale?, es que según las experiencias, los aprendizajes, la cultura, las relaciones, el cerebro es plástico, no es estático como se creía antes, sino que en todo momento nuestro cerebro está generando nuevas redes neuronales. Eso implica que una persona puede desarrollar nuevas habilidades, así como también reforzar ciertos patrones si no hay conciencia en lo que está sucediendo. Por lo tanto, cuando una persona, ya sea vamos a suponer porque inicia un proceso de transformación individual, ese cerebro cambia y, por lo tanto, patrones de comportamiento que estaba generando anteriormente se modifican por completo, ¿vale? O esto puede ser en positivo, pero también puede ser en una vertiente como más negativa. No me gusta mucho decir la palabra negativa, pero a lo mejor más contraproducente para el propio desarrollo, que tenga que ver con reforzar las estructuras rígidas de la propia mente, ¿no? Entonces, esta neuroplasticidad, que es una cualidad maravillosa y que potenciamos mucho con la práctica mindfulness, puede jugar a nuestro favor o puede jugar en nuestra contra, ¿no? Y por último, evidentemente, el sistema sociocultural en el que nos movemos y que muy a menudo juicia y etiqueta lo que es normal, lo que es desviado, lo que es correcto y lo que es incorrecto, hasta ahora, gracias a Dios, está cambiando un poco el patrón. Todo lo que se salía de lo normal, lo que podríamos conocer como neurotípico, o sea, como neurodivergente, todo lo que tiene que ver con la neurodivergencia era algo que estaba mal, que a lo que había que poner atención y tal. Y ahora, pues poco a poco, gracias al conocimiento y gracias a los estudios que están surgiendo y a contemplar mucho más toda la visión de trauma y demás, pues evidentemente
cambia, ¿no? Toda esta perspectiva y ya no es que seamos los raritos, sino que se está empezando a hablar de esta neurodiversidad, ¿no? De esta gran cantidad de sistemas nerviosos que hay en el mundo, ¿no? Así como, pues, si no me equivoco mal, creo que estábamos en 8.000 millones de personas, pues 8.000 millones de cerebros, 8.000 millones de formas de procesar la realidad, ¿no? De forma que esto es súper importante y nadie escoge esto, nadie escoge su genética, nadie escoge el tipo de desarrollo neurológico, nadie escoge los genes que se van a activar a través de la epigenética. Lamentablemente, en muchas ocasiones, en las primeras etapas de nuestra vida, nadie escoge el ambiente, las experiencias de vida. No son cosas no escogidas. Entonces, si son cosas no escogidas, pero que han tenido la suficiente influencia como para reprogramar nuestro sistema mental, por favor, liberémonos de la culpa ya. ¿Qué culpa tenemos nosotros de tener el cerebro que tenemos? Es lo que hay. Entonces, antes de adentrarnos en el reproche y tampoco sin entrar en la resignación, vayamos a ver cuáles son las lindezas, las grandezas de nuestro propio sistema nervioso. Porque, por ejemplo, con lo que la alta sensibilidad se refiere, que aquí podríamos entrar en muchos matices y una persona que esté muy puesta en temas de neurodiversidad probablemente estaría en desacuerdo conmigo, ¿eh? Pero suponiendo o dando por hecho que la alta sensibilidad fuera en sí mismo una neurodivergencia, que no es así, pero ¿vale? Suponiendo que lo fuera, tiene muchos aspectos que son dolorosos, que se sufre porque recibes mucha más información, pero también tiene aspectos maravillosos que también es importante tener en cuenta, ¿vale? Así que teniendo en cuenta todas estas cosas que te he ido contando, los distintos trabajos de distintos autores, el origen, ¿no?, de todos estos sistemas nerviosos, vamos a hablar principalmente de 5 sistemas nerviosos, ¿de acuerdo? Todos ellos igualmente válidos, todos ellos con la capacidad de ser trabajados, ¿vale? Ser trabajados significa estar en paz con este sistema nervioso, poder tener herramientas para poder regularte, bueno, etcétera, etcétera. Y todos ellos válidos, insisto, todos ellos tienen derecho a ser y a mí personalmente, y esto ya es un poco cosecha propia, me gusta pensar que si hay tanta diversidad de sistemas nerviosos y por lo tanto porque aquí te voy a hablar de 5, pero evidentemente esto es un árbol, ¿no? Será que son estas distintas formas de procesar la realidad, todas ellas serán necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el que sería como el hipersensible, donde hay alta reactividad. Son esas personas o esos sistemas nerviosos, ¿no?, que responden intensamente a estímulos sensoriales, a las emociones, a todo el tema social. ¿En qué se da? Pues se da en alta sensibilidad, se da en autismo, se da en TDAH. Cuando hay ansiedad estamos también con el sistema nervioso hipersensible. ¿Y qué suele suceder cuando tenemos este sistema nervioso así? Pues que nos agotamos mucho más rápido, que nos sobreestimulamos, que necesitamos espacios tranquilos, que hay una saturación social, la batería social baja muchísimo y que a nivel sensorial como que nos sobreestimulamos un montón, ¿vale? Por lo tanto, si transitamos por ese tipo de sistema nervioso, necesitamos darnos lo que requerimos en ese momento, ¿vale? Una de las preguntas que pueden surgir aquí es si siempre voy a tener el mismo. Bueno, como esto no estamos hablando de un diagnóstico como tal, ¿de acuerdo? Yo sí que veo que estamos hablando de cómo puede estar comportándose tu sistema nervioso en un momento concreto de forma sostenida, depende, ¿no? Por lo tanto, es muy posible que en una etapa de tu vida estés en esta hipersensibilidad y en otra etapa de la vida estés en el siguiente que te voy a contar ahora, que tiene que ver con el sistema nervioso hipoactivo, donde hay una baja reactividad. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, de experiencias traumáticas, por ejemplo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un sistema nervioso que es hipoactivo, ¿no?, necesita pues muchos más estímulos para activar esta respuesta emocional o atencional y, por ejemplo, puede estar asociado a algunos perfiles de autismo, a TDAH del tipo inatento o la alexitimia, ¿vale? Que es esta dificultad para mantenerte alerta, esta tendencia a la desconexión. ¿Qué te puede llevar ahí? Bueno, pues en el caso de autismo o de TDAH, evidentemente, esto tiene que ver pues, con lo que uno ha nacido y ya está, con el tipo de cerebro con el que uno ha nacido, pero en la alexitimia puede tener que ver con un estado depresivo, con un estado con una memoria traumática no atendida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
depende un poco del punto en el que nos encontremos, ¿no? Otro tipo de sistema nervioso que podemos estar transitando es el impulsivo o desregulado, ¿no? Es cuando estamos en esos estados emocionales un poco dispares, ¿no? Donde hay una activación sin una causa aparente, con mucha dificultad para regularnos. ¿Cuándo está esto? Pues, por ejemplo, en el TDAH, en trastornos de ánimo o cuando hay un trauma complejo, ¿no? Cuando hay una memoria traumática de fondo que está complicando muchísimo las cosas. Explosiones emocionales, estados de hipervigilancia, ¿no? Dificultad para gestionar la frustración, la impulsividad. ¿Qué más, no? Pues precisamente cuando hemos vivido una experiencia traumática que sigue ahí latente y que estamos en una hiperactivación crónica, ¿no? Es como si estuviéramos en un estado de supervivencia, donde puede estar en lucha, en huida o en congelación, ¿no? Asociado a, por ejemplo, al trauma, al síndrome de estrés postraumático, trauma temprano, disociación, ¿vale? Es un estado de alerta constante, la dificultad para poder relajarse, reacciones desproporcionadas, bloqueos emocionales, ¿sí? O, finalmente, todo lo que tiene que ver con un sistema nervioso neurodivergente creativo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el pensamiento en red, con la sensibilidad a patrones, ideas, estímulos no lineales, ¿sí? Y esto está muy presente pues, en el autismo, en el TDAH, en la dislexia, en las altas capacidades, ¿no? Hay muchas ideas, mucha dificultad para priorizar, muchos intereses, mucho pensamiento neurodivergente y muchísima intuición. Todo esto tiene que ver con esto. Entonces, insisto, esto que te he compartido son tipos formales que no son categorías médicas ni mucho menos, sino son formas funcionales de comprender estos estilos neurológicos, ¿vale? Que son útiles para que podamos aproximarnos, para que podamos tener una visión más compasiva, ¿no? De este enfoque neurodivergente, pero en ningún caso es un diagnóstico, ¿vale? La idea es que, lejos de ponerte una etiqueta, porque es muy fácil ahora ponerte una etiqueta, lejos de ponerte una etiqueta, entres en un estado de comprensión y de compasión hacia tu propio sistema nervioso para estar en paz con él, ni más ni menos. Gracias a esto, probablemente, insisto, podrás desarrollar estrategias que te permitan vivirte desde un lugar de mayor comprensión y de mayor amabilidad. Entonces, lejos de juzgarte, de que esa saboteadora esté ahí dando por saco de por qué eres así o por qué eres asá, por qué tendrías que esto, que tendrías lo otro, si tú te colocas en tu centro y te das lo que necesitas, va a ser mucho más fácil entrar en un estado de paz y de serenidad, que al fin y al cabo para eso estamos aquí. Así que eso es lo que quería compartirte en el episodio de esta semana. Espero que te haya resultado interesante. Sobre todo, no dudes en compartirlo con quien sientas que pueda necesitarlo. También te agradecería muchísimo pues, tu puntuación de 5 estrellas, ¿por qué no?, en este episodio. Y recuerda que tienes a tu disposición una serie de recursos totalmente gratuitos para empezar a entrenar la mente, para empezar a regular tus emociones, que tienes disponible en la descripción de este episodio. Te mando un abrazo fuertísimo, vuelvo por aquí tan pronto sea posible y que vaya fenomenal. Muchas gracias por estar al otro lado. Chao.